Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República y allá en las fronteras. Hoy estamos celebrando la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Corpus Christi. Para hacer una catequesis sobre el tema, hemos invitado al padre Armando Sotelo. Él es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Padre Armando, muy buenos días. Gracias por venir una vez más al programa. Buenos días, Roque, y a toda la audiencia por esta oportunidad y por el espacio y por este gran momento de la solemnidad del Corpus Christi. A ver, para comenzar, Armando, ¿sigue siendo un traslado del jueves anterior al domingo esta solemnidad o ya quedó nomás luego los domingos? Porque era pues jueves, un jueves era siempre el Corpus Christi. Y por una costumbre realmente pastoral, prácticamente queda en el domingo ya establecido, por cuestiones pastorales, porque la gente también en sus actividades tiene menos posibilidad, entonces esta fiesta prácticamente está trasladado al domingo para poder participar de una manera más efectiva. Interesante. Anteriormente incluso era feriado nacional y las fiestas o la solemnidad de Corpus Christi era una, no sé si llegaste todavía porque sos relativamente joven, ¿verdad? Gracias. Pero yo recuerdo que de mi taí, mamá me preparaba o nos preparaba y nos íbamos a la Catedral Metropolitana porque era tan grande la solemnidad de Corpus Christi con todo lo que implica, la procesión, las flores, y bueno, por algún motivo después dejó de ser feriado y tenemos que hacerlo los domingos. Pero, ¿qué significa esta solemnidad para la Iglesia? Por eso es que hay tanta preparación, hay tanta emoción, y yo diría que es una especie de primavera adelantada para el Paraguay, por lo menos en Paraguay. Yo suelo ver que los templos se adornan de flores, alfombras. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, la solemnidad significa la fiesta más grande que uno puede hacer litúrgicamente hablando. Entonces, la fiesta mayor sería la solemnidad, que le corresponde también al Corpus Christi, que bien llamado ahora es el cuerpo y la sangre de Cristo, que podemos decir que data un poco del siglo XIII. En el siglo XIII comienzan la gente, los fieles, a descubrir esto, y ha sido avalado incluso por un obispo, en este caso Roberto del Tuorote, en Lieja, Bélgica, y entonces a la luz también de una revelación que descubrió una beata de aquel entonces que era de un monasterio, se comienza a difundir en el lugar. Y muy pronto va a venir Jacques Pantaleón, ¿verdad?, que va a ser el Papa Urbano IV, que realmente en el 1261 lo pone como en el calendario para que sea una fiesta universal. Y a partir de ahí incluso crece esta solemnidad en todas partes y ha plasmado prácticamente en todas partes, y por qué no decir también en nuestra cultura aquí en el Paraguay. Tal es así que el Concilio de Trento lo toma eso como una fiesta y realmente lo define como una fiesta, pero más que una fiesta también acepta la procesión en las calles y también en las plazas. Y eso es lo que nos llega hasta hoy en día para remarcar el valor realmente de esta gran devoción, podríamos decir, porque hay que decir también adoración del cuerpo de Cristo. Sí, es interesante y probablemente la forma de celebrar como una gran fiesta esta solemnidad del Corpus Christi nos venga de los españoles.
porque hasta hoy en la secularizada España, increíblemente, la fiesta del Corpus Christi es, no sé si ya se convirtió nomás en folclore o qué, pero se vive, se ven vivencias, fotos, videos de cómo se celebra Corpus Christi en España, que es un poco lo que nosotros hemos recibido y es una de las buenas cosas que hemos recibido, ¿verdad? De España. Sí. Y prácticamente España lo lleva desde un plano de fe a un ambiente más cultural incluso, pero siempre acompañado con esta rica fe que nosotros hemos heredado también de ellos, muchas cosas importantes, y una de ellas viene a ser también esta nuestra solemnidad del Corpus. Ahora bien, Padre Armando, ¿qué pretende pastoralmente la Iglesia cuando pone una solemnidad como esta? ¿Qué le está transmitiendo a toda la Iglesia, a todos los fieles y a la sociedad también, por qué no, con esta solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo? ¿Qué está enseñando con esto? Bueno, en primer lugar hay que distinguir un poco entre la celebración eucarística. No se puede hablar de este Corpus Christi sin la celebración litúrgica de la Eucaristía. Entonces, por un lado está la celebración, pero en esta solemnidad no es la celebración, sino es la prolongación de esta reserva del pan eucarístico que queda realmente en el sagrario y que es muy adorado y venerado por muchos. Esta es un poco la distinción que podemos decir. Entonces, que no solamente en la Santa Misa se agota eso, sino que posterior a eso, que va en la reserva en el sagrario, comienza la gente a tenerle una devoción muy particular. Y hoy en día creo que todos conocemos, ¿verdad? Las capillas de adoración permanente incluso, que se va multiplicando de repente también. O sea, se va entendiendo y se va realmente difundiendo un poco esta hermosa pastoral incluso de la adoración de las 24 horas. Ahora, ¿qué consecuencias pastorales tiene eso? Y tiene muchas consecuencias. O sea que siempre la Eucaristía es la fuente, pero es también al mismo tiempo la cumbre de toda la actividad de la Iglesia. Sin esa Eucaristía realmente poco y nada nosotros podemos hacer. Entonces nuestra fuente está aquí la celebración, pero también la prolongación. La celebración podemos entender la Santa Misa en sí. Esa Santa Misa que tiene sus 4 partes, ¿verdad? El rito inicial, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y los ritos finales. Podemos decir, esa celebración, el gran alimento, es el pan de la Eucaristía que fortalece nuestra fe, por un lado. Y luego está la prolongación. Esa prolongación se entiende, ¿verdad?, con la procesión, se entiende con la oración, con la meditación, y eso repercute en la vida del creyente para que pueda ir a obrar de una manera mejor, según el plan de Dios y según las enseñanzas de nuestra Iglesia. O sea que no se queda allí solamente. En la gran tentación podemos quedarnos allí, la gran tentación, pero estamos llamados realmente como nos acaba de decir, por ejemplo, la Pascua a Pentecostés, termina la misión Jesucristo, asciende al cielo, nos envía el Espíritu y comienza la misión de la Iglesia. Esta es la gran responsabilidad que tenemos los cristianos, los creyentes. Y es interesante, San Juan Crisóstomo es muy duro en el tema de quedarse solamente con el altar y todo lo que tiene que ver con lo meramente vivencial interior, porque a la salida de la puerta está ese hermano sin vestimentas, que también es cuerpo de Cristo. Dice, ¿cómo se puede entender eso? Yo aquí incluso anoté justamente el de San Juan Crisóstomo y dice así: ¿qué es en realidad el pan?, se pregunta, y responde, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero hace otra pregunta, ¿y qué hacen los que comulgan? Y responde, cuerpo de Cristo. O sea que la comunión es el cuerpo de Cristo, el pan consagrado que deja de ser pan
y es el mismo cuerpo de Jesús. Pero ¿qué hacen los que comulgan? Quieren ser parte de este cuerpo. Cristo cabeza y los creyentes el cuerpo, la iglesia. Qué interesante. Y esto nos lleva a la caridad fraterna, a la fraternidad. Es decir, este pan que me une, este pan me compromete a estar unido con el resto. Y esta es la comunión que debemos de fomentar siempre en la iglesia, que no es fácil. Sí, y por otro lado, no sé si ya notaste también eso de San Juan Crisóstomo, que decía, ¿de qué vale que adornen mi altar con los mejores manteles? Manteles. Sí, que vistan el altar, dice, que vistan el altar con los mejores manteles, si a la salida del templo no ves a tu hermano que está desnudo. O sea, él vincula directamente el adorar el cuerpo de Cristo, el darle un respeto al cuerpo de Cristo con respetar y, por qué no, adorar el cuerpo de Cristo que está en allí, cada hermano, sobre todo en el pobre. Sí, la debilidad podría ser del creyente es que quedarse con el rito. Y mucha de nuestra gente están en eso. Qué suerte, ya fui a misa, ya tengo todo, ya voy tranquilo ahora. Pero tranquilo, ¿qué significa? Ahí en la puerta te está esperando una necesidad. Y este es el gran desafío. Y allí tenés que ver el rostro de ¿quién? Del mismo Jesús. Y eso también interpela, y allí está la caridad fraterna. O sea, ¿qué podemos hacer? Si todos tuviéramos conciencia y pertenencia, habría menos necesidad, porque el hermano estaría también conforme a nuestra comunidad, a la cual le servimos siempre, que no es fácil. Y por otro lado también ese divorcio entre fe y vida, ¿verdad? En el sentido de cumplir con el ritualismo, y después vemos que la práctica social y política en nuestro país, de gente que comulga, sí. Después, por ejemplo, en las elecciones pasadas y en cualquier elección, no tienen ningún problema en ser puntero, en comprar y vender cédulas, en trabajar con un corrupto o ser el mismo corrupto, y después ser celebrante de la palabra o ministro extraordinario de la Eucaristía. Y justamente estábamos hablando de eso mismo, Roque, porque a veces puede haber divorcio, y muy amplio ese divorcio entre fe y vida. Lo que a veces profesamos y a veces lo que vivimos. Entonces, aquí hay un gran desafío. Creo que hemos avanzado muchísimo, porque hemos superado el Concilio de Trento, que se había realmente preocupado simplemente de los ritos y de las palabras que hay que decir bien. Sin embargo, el Concilio Vaticano II nos invita un poco más allá, para que sea consciente, ¿verdad? Participativo y realmente fructuosa. Vamos a hablar de eso, quiero profundizar justamente ese tema a la vuelta de la pausa. Ya volvemos. Estamos en esta mañana de domingo de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi, reflexionando sobre lo que implica esta solemnidad, sobre lo que la Iglesia nos quiere indicar, enseñar e invitar a vivenciar cuando pone esta solemnidad en el centro de la vida de la Iglesia, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta catequesis que tenemos esta mañana nos ayuda a reflexionar. El secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Paraguaya, el padre Armando Sotelo, él es de la diócesis de Carapeguá, pero actualmente está en el Seminario Mayor Nacional, también colaborando, en realidad desde hace bastantes años, padre Armando. ¿Cuál es tu función en el Seminario Mayor?
En el Seminario Mayor sigo trabajando en el área de la dirección espiritual. Entonces son 130 seminaristas que trabajamos entre 3 sacerdotes en esta dirección espiritual. A mí me toca una tercera parte de servicio. Aquellos que de verdad, jóvenes, necesitan una consulta, una orientación, entonces estamos ahí siempre sirviendo permanentemente y a tiempo completo. Vaya labor. Sí. Hace muchos años que estás en el seminario. ¿Cuánto tiempo? Y en principio vine por 5 años y ahora llevo el 8º año en el Seminario Mayor Nacional. Y bueno, ya son muchos años de servicio, así como en la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Estamos hablando del cuerpo y la sangre de Cristo. Hicimos una reflexión, terminamos en el tema del divorcio entre fe y vida, que suele darse de repente cuando concentramos en los ritos nuestras prácticas religiosas o de fe, y pensando que con ir a misa se cumplió, o puedo comprometerme a estar algunas horas en la semana a hacer adoración perpetua, y todo eso está bien, pero tiene que ver eso con la triple dimensión de la tarea de la Iglesia. La misión evangelizadora de la Iglesia tiene 3 dimensiones. Tiene la dimensión del querigma, del anuncio, de la palabra, la catequesis. Tiene la dimensión de la liturgia, de la celebración, de los sacramentos. Pero también tiene la dimensión de la diaconía o del servicio de la caridad. Y dice Benedicto XVI en Deus Caritas es que las 3 dimensiones se implican mutuamente. No puede haber una iglesia que está cumpliendo con su misión si le falta una de estas 3 patas, o el querigma, o la liturgia, o la caridad. Y sin embargo, muchas de nuestras parroquias y capillas funcionan perfectamente con 2 patas nomás. No sé, con algún palito de escoba solamente le ponen ahí para que no se caiga la mesa en la parte de la caridad. O con uno nomás. O con uno nomás. La pina, eso es más serio. Terminamos en el bloque anterior, ahí, comentando que el Concilio Vaticano II es el que de alguna manera nos ubica en una perspectiva distinta en este misterio que significa el cuerpo y la sangre de Cristo, e incluso cambia en la liturgia el tema de, en vez de dar la espalda al pueblo y rezar en latín, mirar de frente al pueblo y hablar en el lenguaje del pueblo. Ese es un primer gran cambio y una mayor cercanía de ese cuerpo de Cristo y su sangre al pueblo. ¿Podrías profundizar un poco en eso? Sí, el primer documento que salió en la conclusión del Concilio Vaticano II fue justamente la Sacrosanctum Concilio, y trata sobre la liturgia. Y la liturgia dice que tenemos que ahora tener una participación consciente, ¿verdad? Y también activa. Entonces, esto supone muchas cosas. Entonces, se va desarrollando también en el transcurso del tiempo este documento y nos ayuda mucho a entender mejor. Antes era de espalda al pueblo, incluso la misa, y ese cambio, ese darse la vuelta realmente trae también muchos beneficios. Ya hay participación de los laicos. Las lecturas ya son nuestras en lenguas vernáculas. La predicación, incluso Icatuña ñeña neñetepe, o sea que se da y es una posibilidad. Lo que el concilio también recomienda, que no sea solamente cambio de ornamentos, sino que sea realmente tu mente concuerde con tu corazón. Es decir, que seamos fieles a esta vida de fe que hemos heredado y que nos ha dado el mismo Jesús resucitado. Entonces yo quisiera hablar ahí de
en primer lugar, de víctima y de comunión, ¿verdad? La víctima, ¿qué significa? Tiene dos aspectos realmente importantes esta víctima, porque es el sacrificio. Jesucristo en cada celebración nuevamente está muriendo por nosotros. Y ese morir, ¿qué significa? Una entrega. Esa misma cruz se va actualizando en cada Santa Misa. Por un lado está el sacrificio, pero por el otro lado también está la comunión, es el alimento, es la expresión de amor de ese Dios que se da y que nosotros lo recibimos, el que come mi carne, ¿verdad? Y bebe mi sangre, realmente tendrá la vida eterna. Es el alimento, es el pan y es el que nos une también como una única familia, que es la Iglesia, nosotros en este caso, católica. Por eso podemos decir incluso de que somos eucarísticos. ¿Y qué significa eso? De que cada día el Señor, o en cada domingo, los cristianos, ¿qué tienen que hacer? Nos reunimos para esta comunión, para esta alabanza, pero después para la acción. Y esa acción tiene que llevarse concretamente en las capillas, en las parroquias y en todas las comunidades en donde nosotros podemos estar. Este es un poco el gran desafío del concilio, ¿verdad? Que nos invita realmente que esta celebración litúrgica no termine allí, sino que se proyecte realmente en las obras buenas. Y esas obras buenas son lo que va edificando también nuestra fe y nos ayuda también a testimoniar nuestra fe en la presencia de los sacramentos. Ahora bien, entrar en el plano un poco teológico de lo que implica eso es mucho más complicado, ¿verdad? En el tema de cómo es que se realiza ese milagro en cada misa y sobre todo la presencia real de Cristo en ese pedacito de pan y en ese vino consagrado. Y yo suelo decir de esta manera, la hostia, que es pan, que en la celebración de la Eucaristía, en la imposición de una persona consagrada, que viene a ser el obispo, los sacerdotes, ¿verdad? Al consagrar, ese pan deja de ser pan, esa hostia deja de ser hostia. Es el cuerpo de Cristo a partir de ese momento. Y esta es cuestión de fe. Lo mismo el vino, una vez consagrado, deja de ser vino. Es la sangre del mismo Cristo. Y no es virtual, sino que es real. Porque allí está la materia. Y esa materia realmente confirma de verdad por nuestra fe de que allí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada Santa Misa, por eso, podemos decir afirmativamente, es muerte y es resurrección del Señor. El Señor que muere nuevamente por nosotros y el Señor que resucita nuevamente para darnos esta garantía y esta esperanza. Qué interesante esto que estás diciendo. No es fácil eso entender. Sí. Pero desde el punto de vista práctico, lo que me estoy imaginando yo, qué fácil es para nosotros que vivimos en Asunción y sus alrededores elegir incluso a qué misa irnos. Si vamos a irnos a la misa de la parroquia tal, o de la capilla tal, o de la capilla tal, según el horario que me queda bien, o según la simpatía que me inspira el sacerdote, o me gusta su homilía. Pero ¿y qué pasa con aquellas comunidades alejadas donde esta grandeza que estás mencionando, que es la consagración del cuerpo y de la sangre de Cristo en una Eucaristía, es escasa porque hay escasez de sacerdotes, porque hay distancias, porque vos que estás en el seminario y todo lo que implica justamente la necesidad que tenemos de sacerdotes, vale la pena hacer una reflexión también en ese sentido en este día, Padre Armando. Sí, porque la Eucaristía nos llama a un servicio, a una tarea. Yo tuve una señora vino a expresar su digamos, ¿verdad?, su inquietud y me dijo,
Padre, nosotros necesitamos más visita en la comunidad. Y en aquel entonces yo tenía 106 comunidades que atender, 106 capillas. Entonces le dije yo, sí, yo comparto contigo tu preocupación y ojalá que tuviéramos 106 sacerdotes para atender permanentemente una capilla por cada sacerdote. Esto es lo ideal. Entonces, aquí va también un gran desafío. Necesitamos que los cristianos trabajemos un poco más en esta pastoral vocacional, porque una iglesia que no da vocaciones realmente es una iglesia un poco enferma, un poco débil. Entonces, esas vocaciones es muy importante para que se pueda realmente llegar y acompañar y hacer mejor pastoral todavía y mejor este sacramento que es el alimento del cuerpo y de la sangre del Señor. Una reflexión final de 30 segundos. ¿Qué le dejarías a la teleaudiencia, Padre Armando, en esta solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo? El mensaje que podría ser es esto: mejorar nuestra celebración. ¿Verdad? Porque a veces también, ya que mencionaste Capital y sus alrededores, a veces estamos muy apurados en las horas. Incluso me suelen decir, Padre, tantos minutos nomás tiene que ser. No quiero decir aquí en público, pero tantos minutos nomás tiene que ser. O sea que cuanto más breve es mejor. Entonces, mejoremos en estas dos vertientes. La celebración, que puede ser el ofertorio. A veces es demasiado simbólico nuestro ofertorio. Allí está un poco la caridad fraterna. Se puede mejorar la presentación del pan, del vino. A veces vos encontrás ya todo sobre el altar, todo hecho ya, porque tiene que ser mejor todavía, más apurado. Y lo mismo también en la comunión bajo las dos especies, que es importante que la gente también tenga esa cercanía, lo sienta y eso le vaya comprometiendo. Y también la comunión a los enfermos. Qué lindo sería tener una celebración en donde vienen los enfermos, que sea una pastoral eso, y entonces sea un lindo gesto. Que de hecho hay en algunos lugares, pero se necesita un poco intensificar un poco más. Y por el otro lado, el culto fuera de la celebración. Se necesita de procesiones, se necesita de muchas meditaciones, se necesita de una buena alabanza, se necesita de visitar y se necesita también de esa bendición, sobre todo con la hostia consagrada. Qué lindo momento sería eso, porque eso también nos compromete a ir a vivir mejor nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Muchas gracias, Padre Armando Sotelo, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Paraguaya, por esta catequesis sobre el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen domingo.